El mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas es ligeramente diferente al que se aplican en otro tipo de instalaciones de generación de energía eléctrica. En este nuevo vídeo vamos a ver la estrategia en la que se basa el mantenimiento de plantas fotovoltaicas. En la implementación de técnicas de diagnóstico, especialmente las que requieren equipos de medición offline, es necesario tener en cuenta 5 aspectos clave: el conocimiento de la técnica empleada, el conocimiento del equipo que se está estudiando, el conocimiento del equipo de medida que se está empleando para el diagnóstico, los valores de referencia y los rangos aceptables. Además, será necesario el análisis de la tendencia. Solo teniendo resueltos esos 5 aspectos y teniendo claro lo que implican, se puede realizar diagnósticos precisos. El primero de los 5 aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos técnicas de diagnóstico con instrumentos offline, eso que antes llamábamos mantenimiento predictivo, pero que bueno, es un nombre cuestionable, este de mantenimiento predictivo, mejor técnicas de mantenimiento offline, de diagnóstico offline, es que tenemos que tener un buen conocimiento de la técnica, es decir, tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios físicos, teóricos, cuáles son la defectología que nosotros podemos identificar, etc. Es decir, tenemos que tener una formación en la técnica. Pero el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conocer muy bien nuestra máquina, nuestra herramienta, la herramienta con la que vamos a aplicar la técnica, porque no es lo mismo, por ejemplo, esta cámara termográfica que una cámara termográfica de otro fabricante, de otra marca, porque los menús no son iguales, las configuraciones no son iguales, y nos podemos ver en problemas si no conocemos bien la herramienta con la que tenemos que llevar a cabo la técnica. Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conocer muy bien los equipos que vamos a analizar. Podemos conocer muy bien la técnica termográfica, muy bien nuestra cámara, pero tenemos que conocer cómo son los paneles y cuáles son los defectos que podemos encontrar en los paneles, qué partes tenemos que encontrar calientes, frías, o cómo es la curva IV que debemos esperar, o cómo es la gráfica de electroluminiscencia que nos cabe esperar. Es decir, si nosotros sabemos aplicar una técnica, termografía, o la electroluminiscencia, o la curva IV a otros equipos, no nos vale, porque tenemos que saber aplicarlo en concreto a los equipos que tenemos que analizar. Cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener valores de referencia. Por ejemplo, si vamos a ver una placa y vemos que la temperatura son 50 grados, ¿eso es normal o no es normal? La respuesta correcta es no sabemos, tenemos que saber cuál es la temperatura cuando entendemos que está funcionando correctamente. Así que tenemos que tener nuestros valores de referencia. Lo normal cuando se quiere tener un valor de referencia de una manera sencilla es tener las termografías de la instalación, de nuestras placas, de nuestra instalación fotovoltaica, cuando eran nuevas, y entonces podemos comparar cuál es la situación inicial y cuál es la situación actual. Y por último, el último factor a tener en cuenta es que tenemos que conocer la evolución del parámetro que estamos midiendo. Es decir, si la temperatura superficial ha crecido en un punto rápidamente, no es el mismo problema que si ese crecimiento se ha dado a lo largo de los años, porque en algunos vamos a entender que eso es un comportamiento normal y en cambio en otros ese incremento rápido, esa pendiente del parámetro, es lo que nos va a indicar que se está comportando de forma anormal. Las técnicas de diagnóstico en las que se basa el mantenimiento de plantas fotovoltaicas son de 3 tipos: las inspecciones detalladas in situ, el análisis de datos online y las pruebas específicas. La termografía es una de las pruebas más sencillas que sirve para diagnosticar el estado superficial de las plantas fotovoltaicas. La termografía ha sido la técnica más importante en el diagnóstico de plantas fotovoltaicas. La gran ventaja es que no es necesario desconectar nada ni afectar a la producción. Permite un diagnóstico rápido y preciso de los paneles y de los componentes eléctricos. Tiene sus limitaciones, como que es necesario que haya una alta irradiancia incidente o su baja resolución para detectar defectos microscópicos, pero aún así es una de las técnicas imprescindibles para conocer el estado actual de nuestras plantas fotovoltaicas. La termografía ha sido tradicionalmente la técnica más normal para el diagnóstico de huertos solares, ¿no?, de placas fotovoltaicas. Ahí se trataba de identificar básicamente
puntos calientes o puntos fríos, es decir, diferencias de temperatura con respecto a la temperatura media de la placa. Aquí se pueden identificar muchos defectos. Os animamos a que veáis toda la lista de defectos en el manual de mantenimiento de placas fotovoltaicas, porque ahí hemos detallado pues, uno por uno todos esos defectos que se pueden identificar. Pero ahí hablamos de defectos tanto en una celda o en un string de un módulo. Encontramos también en los dedos, encontramos defectos en los diodos, etcétera. Pues muchos de estos defectos se pueden identificar perfectamente por termografía. La electroluminiscencia es la herramienta más eficaz para medir el estado actual de nuestros sistemas fotovoltaicos. La electroluminiscencia está imponiéndose cada día como una prueba de diagnóstico muy precisa por los excelentes resultados que ha ofrecido hasta la fecha. De hecho, las inspecciones que se realizan en los paneles durante el proceso de fabricación requieren de esta técnica. La termografía tiene un problema fundamental con su resolución, es decir, la resolución de los problemas que podemos identificar por termografía es relativamente baja. Nos tenemos que ir a aplicar una técnica que es muchísimo más fina, muchísimo más precisa, pero que pues quizá no está suficientemente implementada para las inspecciones en campo. Esta técnica se puede desarrollar perfectamente con el panel montado, simplemente pues haciendo un pequeño cambio en la configuración para alimentarlo por la noche, por ejemplo, con una fuente de alimentación externa, pero se puede hacer in situ y no tiene por qué hacerse con panel desmontado. Eso indudablemente abarata enormemente los costes. Pero aquí fundamentalmente la gran ventaja es que la mayor resolución nos permite identificar problemas incipientes que en el futuro darán la cara y que en el futuro se harán presentes, como por ejemplo las microgrietas. Entonces, la técnica de la electroluminiscencia es sin duda pues una técnica fantástica que poco a poco irá ganando campo y que hoy pues, que ha quedado, se utiliza básicamente durante los procesos de fabricación, durante las pruebas iniciales de la planta, durante la garantía, durante las pruebas que se hacen al final del periodo de garantía y cuando la planta ha presentado algún tipo de problema o de siniestro por el que interesa evaluar cómo es el comportamiento de los paneles. La medición de la curva IV nos permite conocer los parámetros eléctricos de nuestro sistema fotovoltaico. El análisis de la curva IV ha sido ampliamente utilizado para determinar los parámetros característicos de un módulo fotovoltaico. A diferencia de la termografía o la electroluminiscencia, tan solo permite conocer cómo los diferentes defectos que pueda tener el panel afectan a sus prestaciones. Por tanto, los defectos presentes que puedan evolucionar en el futuro, pero que no estén causando ninguna variación en los parámetros característicos del panel, no son detectables por esta técnica. Se hace con un aparato como este, es muy fácil llevarlo a cabo, pero sí que necesitamos una radiación incidente determinada y lo que va a hacer básicamente es, va a comparar la curva intensidad-voltaje que se genera con la que tendría que generarse. En realidad el instrumento carga ya un montón de patrones, de módulos, es decir, esos valores de referencia que tenemos que tener ya los tiene el equipo normalmente, solo tenemos que darle el nombre comercial, identifica el panel y si no está podemos crear un nuevo patrón. Compara con el patrón y nos permite identificar cuál es el problema que está surgiendo en ese patrón. Eso sí, nos permite crear problemas que dan la cara ya, que ya tienen una manifestación, que ya son sintomáticos, pero no nos permite identificar pues, de una manera tan fina como la electroluminiscencia, por ejemplo, los problemas que se pueden estar presentando.